Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y aquí estamos como todos los días con muchísimo entusiasmo en esta mañana. Hoy, en este martes 27 de junio del año 2023, soy su amigo Pedro Ferriz de Con. En nombre de los que aquí estamos trabajando, les agradezco como siempre el favor de su atención. Estamos llegando hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de los podcasts que tenemos en Amazon, Apple, Google, Deezer, MyHeartRadio, Spotify, en TikTok, en YouTube, en Twitter y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Como siempre, agradecido por su presencia, esperamos contar con ella hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Estamos listos y, si me lo permiten, aquí empezamos a un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Ahora de el Va por México o de el Frente Cívico Nacional se cambia el nombre, y en la simbiosis que se establece entre la sociedad y tres partidos políticos se forma algo que se llama el Frente Amplio por México, conformado desde ayer por el PAN, el PRI, el PRD, con la sociedad mexicana. Tendrá el 3 de septiembre su candidato para la presidencia de la República a contender en las elecciones del 2024. Los dirigentes nacionales partidistas, así como representantes de organizaciones ciudadanas, determinaron método y fechas para elegir al aspirante. En un video se reveló que en una primera etapa se darán los registros el 4 de julio, respaldados con 150,000 firmas cada uno de quienes quieran participar en el proceso. Y en una segunda etapa, tras un foro y estudios de opinión, se elegirá a 3 finalistas. En una tercera y última etapa, estos 3 finalistas tendrán 5 foros temáticos regionales, participarán en una consulta directa con ciudadanos y militantes registrados, y se darán a conocer los resultados de esto, así como a través de una encuesta. El método fue presentado ante 14 aspirantes a la presidencia de la República: Beatriz Paredes Rangel, Lili Téllez, Alejandro Murat, Santiago Krill, Gustavo de Hoyos, Jorge Luis Preciado, Claudia Ruiz Massieu, Xóchitl Gálvez, Ángel Gurría, Gabriel Cuadri, Silvano Aureoles, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid y Juan Carlos Romero Hicks. Las senadoras Xóchitl Gálvez y Lili Téllez dijeron que se van a apurar a tomar una decisión para saber si se inscriben o no. A la cita no llegaron ni Miguel Ángel Mancera ni tampoco Damián Cepeda. Damián Cepeda tiene mucho apoyo. Sobresalió la presencia del expresidente Vicente Fox, que estaba sentado junto a Claudio X González. La ceremonia concluyó con el himno nacional. El presidente López aseguró que ya saben ustedes que es especialista, ¿no?, en todo, ver nada más su lado y su ego. Dice: yo ya sé quién va a ser el candidato de oposición rumbo a las elecciones del 24. Y entonces le preguntaban: ¿Quién, presidente? ¿Quién? Se los digo en 3 días, o sea que se me cuecen las habas, porque pasado mañana a lo mejor este hombre diga algo. El presidente consideró que el método mixto acordado por partidos y la sociedad es una simulación. Fíjense, el burro hablando de orejas, óiganlo. Bueno, es un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político. Es Claudio X, hijo. Ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta, saqueadora,
para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando. Ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. ¿Quién se imagina? En 2 o 3 días les digo. Y estoy seguro que no me voy a equivocar. En 2 o 3 días les digo. O sea, yo les voy a decir, porque son consultas arriba en la élite, el poder económico, el poder político, ¿no? Se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente y ya, ya les voy a decir. Y ya les voy a decir, y cuando decía para seguir robando, inmediatamente se frotaron las manos Manuel Bartlett y René Bejarano y Mario Delgado y Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y así la lista es larga, larga. El propio presidente se frota las manos, así como si fuera una mosca mañanera. Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, aseguró que sus rivales derrochan recursos en sus campañas y en un solo evento seguramente ya gastaron 5 millones de pesos que el partido les autorizó como financiamiento, que todo esto es ilegal. El exsecretario de Relaciones Exteriores informó que la senadora Malu Micher presentará un reporte a la dirigencia de Morena para hacer patente el gasto millonario de los aspirantes, esos que no roban, que son sus corcholatas. Ricardo Ruiz Suárez asumirá la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, se desempeñaba como subsecretario de Gobierno y ahora, ya saben ustedes, el jefe de gobierno se llama Martí Batres. Nunca en mi vida pensé que Martí Batres llegara hasta ahí. Y luego habla este otro de robar, ¿no? Qué bárbaro. El órgano interno de control de la Secretaría de la Defensa Nacional abrió un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de un coronel y un capitán por presuntamente haber favorecido a una empresa con un contrato por 300 millones de pesos. El contrato otorgado en abril del 2021 era para la transferencia de tecnología con la que Sedena fabricaría cascos para la Guardia Nacional. De acuerdo con el expediente, el coronel ingeniero industrial Freddy Ramírez Ruiz y el capitán primero ingeniero industrial José Luis Hernández Chávez cometieron irregularidades dentro del proceso de licitación para beneficiar a la empresa PQ Servicios e Infraestructura. Ramírez Ruiz, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, aprobó la evaluación técnica pese a que los licitantes no cumplían con los requisitos establecidos por la convocatoria. Y luego habla de robar este loco, ¿no? Una juez federal dictó formal prisión a los 8 militares que se entregaron la semana pasada para enfrentar la acusación que los implica en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Raquel Ivette Duarte, juez segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, determinó que la Fiscalía General de la República ofreció los indicios suficientes para abrirles un proceso por el delito de desaparición forzada. Con esta determinación, los integrantes del 27 Batallón de Infantería permanecerán internados en la prisión del campo militar número 1 mientras se instruye el juicio que corresponda. Al estimar que no tiene arraigo ni domicilio cierto y existe el riesgo de que pueda darse a la fuga, un juez federal decreta prisión preventiva justificada a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex jefe antisecuestros de la CEIDO, por torturar a un supuesto miembro del crimen organizado implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Dónde estará Tomás Herón? Porque yo sé que está en Israel, pero de ahí no sé nada más. La Fiscalía del Distrito Sur de Texas fincó nuevos cargos federales a Denise Ahumada, regidora de Reynosa, Tamaulipas, por lo que fue otra vez retenida sin derecho a fianza. Tendrá audiencia el 7 de agosto en la Corte Federal. Tras la violencia en Quintana Roo, el gobierno local morenista cambió a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se trata de Óscar Montes de Oca, quien presentó su renuncia como fiscal, puesto
al que llegó en diciembre del 2018 y en el que debía de estar 9 años, es decir, hasta el 2027. Lo sustituyó como fiscal interno Raciel López Salazar, quien desde el 22 era delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado. Raciel López es personaje vinculado con el Partido Verde, que fue fiscal en Chiapas durante la gestión del gobernador Manuel Velasco. También fue secretario de Seguridad en Puebla y destituido por el gobernador morenista fallecido Miguel Barbosa por corrupción en los penales y vínculos con el crimen organizado. En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Mara Lezama, que es la gobernadora de Quintana Roo, destituyó al contraalmirante Rubén Ollarvide Pedrero, quien llegó en octubre del 2022 en sustitución de Malenich Castilla, quien duró solamente 4 días en el cargo. Quedó al frente el capitán de navío Julio César Gómez Torres. Un enfrentamiento a tiros entre integrantes de 2 grupos del crimen organizado dejó 5 muertos en la localidad de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo en Chilpancingo, Guerrero. El Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal siguen en el lugar. La Fiscalía General de Guerrero emitió fichas de búsqueda para 5 policías municipales de Taxco que desde hace casi una semana están desaparecidos. Y con esto fuentes extraoficiales afirmaron que los 5 policías habrían sido privados de su libertad por integrantes de un grupo del crimen organizado que colocó una granada de fragmentación el pasado 20 de junio en un área del ayuntamiento de Taxco. El artefacto fue asegurado por elementos del ejército y detonado de manera controlada ahí en el Cerro del Huisteco. El 21 de junio, un grupo armado ingresó al panteón municipal de la ciudad y asesinó a un trabajador que salía de las oficinas administrativas. Los últimos acontecimientos de violencia en Taxco tienen que ver con la disputa entre integrantes de los grupos criminales, la Federación Guerrerense y la familia michoacana. Grupos armados se enfrentaron con bloqueos y ataques a locales en Apatzingán, en la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Se reportó que los primeros hechos de violencia entre sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, integrantes de Cárteles Unidos, se registró en la localidad de Loma de los Hoyos. Un taxi fue incendiado sobre la vía Apatzingán a 4 Caminos. A otros 2 vehículos también se les prendió fuego en la zona en la misma zona, y un Torton de estos quintas ruedas fue cruzado en otro camino para bloquear el tránsito vehicular, de acuerdo con reportes locales. El Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán alertó sobre la violencia que en las últimas semanas ha dejado desplazados, sobre todo en la zona de Las Bateas y de El Tepetate, así como militares heridos por minas antipersonales enterradas en brechas en la región. Ángel P. usaba Twitter para prostituir a su esposa y a su hija adolescente porque se quedó sin trabajo. Fue presentado ante un juez, quien le inició un proceso penal por delitos de trata de personas. La inflación persistentemente al alza y los riesgos de inestabilidad financiera podrían desencadenar en un periodo prolongado de bajo crecimiento e incluso de una recesión prolongada, según advierte Agustín Carstens, que es el director general del Banco de Pagos Internacionales. Además de las presiones inflacionarias que ya hay, es posible que surjan nuevas, mientras en los mercados laborales podría establecerse una espiral de salarios bajos y precios más altos, según sostiene Agustín Carstens, en el marco de la 93 Asamblea General Anual del Banco Internacional de Pagos. Habla. There is an emerging sense that the global economy could achieve a soft or softish landing. We all hope it does, but we must be ready to tackle the significant risks that stand in the way. Among those risks, persistently high inflation and financial instability are the 2 that are most likely to trigger an extended period of subpar growth or even a recession. Dice, hay cada vez una emergente economía global que está teniendo una especie de aterrizaje suave. Esperamos que así sea, pero tenemos que estar preparados para enfrentar una serie de significantes riesgos que podrían estar en el camino, entre ellos la persistente alta inflación y la inestabilidad financiera, 2 riesgos que están orientados a detonar un prolongado periodo de crecimientos bajos e incluso de recesiones. El también gobernador del Banco de México
y exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, abundó en que las tensiones financieras resultantes y probablemente estas se materialicen en bajos salarios, pérdida del poder adquisitivo y mayores mermas crediticias. Les quiero decir antes del mensaje que el indicador global de actividad económica, el IGAE, anotó su mejor resultado en 13 meses, luego de crecer 0.82% a tasa mensual en abril, debido al comportamiento favorable de los tres componentes de acuerdo con el INEGI. La actividad primaria, o sea, el sector agrícola, encabezó las alzas de abril al incrementarse 1.19% mensual, mientras que las actividades secundarias del rubro industrial, manufactura, aumentaron 0.41%, las terciarias o servicios, que aportan el 62.6% del Producto Interno Bruto, se desaceleraron con fuerza desde una alza previa de 1.03% a 0.07% en abril. En su comparación a tasa anual, el IGAE se acrecentó 3.35%, 0.61% más que en marzo. A su interior, las actividades terciarias repuntaron 4.05%, las primarias 2.97% y las secundarias 1.63%. El IGAE para arriba, luego de 13 meses, el mejor número. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Una firma canadiense que se llama Enerflex, es de energía, solicitó iniciar un arbitraje en contra de México ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, una organización del Grupo del Banco Mundial, luego de que un tribunal del país le ordenara indemnizar a un ex empleado con más de $120 millones. Enerflex aseguró que el fallo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tabasco viola artículos del Telecán y artículos del TEMEC, los que establecen el compromiso de otorgar a las inversiones extranjeras un trato equitativo. De este modo, Enerflex, empresa que presta servicios a Pemex y a otros operadores en el país, denunció un trato arbitrario por parte de un representante del Estado mexicano, en este caso el Tribunal Laboral Tabasqueño, para exigir una indemnización que es absolutamente extraordinaria. Un juez federal de Mérida autorizó al gobierno central seguir con las obras del tramo 5 del Tren Maya en Cancún, de Cancún a Tulum, en 81 hectáreas de selva para las que ya se permitió el cambio de uso de suelo forestal. De esta manera, no hay impedimento ya para los trabajos en 716 de las 767 hectáreas que requerían cambio de uso de suelo forestal, según estableció la Secretaría del Medio Ambiente. La propia Semarnat, por medio de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelo y Ordenamiento Ecológico, es la que autoriza los cambios de uso del suelo, por lo que es previsible que en los próximos días quedarán liberadas las 51 hectáreas pendientes. El juez Adrián Cepeda Novelo negó conceder la suspensión provisional a organizaciones ambientalistas contra las autorizaciones emitidas por Semarnat el 17 de abril y el 15 de mayo, la primera para 13.2 hectáreas y la segunda para 67.9 hectáreas en los municipios Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, todos en Quintana Roo. Consideró que no contó con elementos técnicos o científicos para rebatir las autorizaciones de la Semarnat. El presidente López decretó la expropiación otra vez de 175.6 hectáreas en Quintana Roo y Campeche para obras de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya que está requiriendo el gobierno para ocupar tierras ejidales o privadas cada vez con más frecuencia. De los 6 decretos publicados ayer, 5 para expropiar 149.6 hectáreas a diversos ejidos de Quintana Roo, con los cuales las autoridades ya habían negociado la entrega de las tierras y el pago de las indemnizaciones, que sumarán 298.7 millones de pesos. El otro decreto, en cambio, es para expropiar 12 predios privados en Solidaridad y Bacalar, en Quintana Roo, así como en Escárcega, en Campeche, que suman 26 hectáreas, y en esos casos no se ha determinado aún el monto de la indemnización para los dueños. Miguel Torruco, este hombre secretario de Turismo, afirmó que a pesar del cártel de amparos contra las obras emblemáticas del actual gobierno, todos los proyectos, incluido el Tren Maya, estarán listos hacia el cierre del tercer trimestre del 2024. En ese contexto expresó
que las acusaciones de falta de suministro eléctrico en inmuebles turísticos en plena ola de calor responden a boicots. Esto es lo que dice el secretario de Turismo. Bueno, un tribunal colegiado en materia laboral se comprometió con los trabajadores de Mexicana a dictar sentencia definitiva en menos de 10 días sobre el sobreseimiento de un amparo que impide concretar la venta de la marca y otros inmuebles que tiene la aerolínea. Pátzcuaro, en Michoacán, busca ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La Secretaría de Cultura de Michoacán informó que la localidad ya ingresó a la lista indicativa de México, el primer paso para lograr este nombramiento que se pretende. Ante la discusión en la Suprema Corte de Justicia en torno a la prohibición de la colocación de nacimientos navideños en espacios públicos, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a los ministros del máximo tribunal a velar por la libertad religiosa. Para el episcopado, todo Estado laico moderno debe garantizar el ejercicio de tener o no creencias religiosas y de ejercerlas plenamente tanto de manera individual como de manera colectiva, mientras no se afecte el orden público ni se atente en contra de la dignidad de persona alguna. Nayib Bukele, presidente de Salvador, se inscribió como precandidato del partido Nuevas Ideas para participar en los comicios generales de febrero del 2024, en los que buscará gobernar el país por otros 5 años. Pese a que la Carta Magna prohíbe la reelección, el vicepresidente Félix Ulloa lo acompañará en la fórmula. El conteo de votos en Guatemala parece confirmar la celebración de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales para suceder a Alejandro Yamatei, con el 90% de los votos escrutados. Esto definitivamente es una tendencia no definitiva, pero tenemos 3 partidos que van a la cabeza, según dice Gabriel Aguilera, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. La Policía Militar del Orden Público en Honduras informó que decomisó armas de fuego al implementar operaciones para tratar de pacificar las prisiones tras la masacre de 43 reclusas la semana pasada. Gustavo Petro, el de Colombia, el presidente, entregó 86 medallas a los rescatistas indígenas y militares que participaron en el operativo para encontrar a 4 niños indígenas que sobrevivieron a un accidente aéreo en la selva tras permanecer perdidos durante 5 semanas y sobrevivieron. Ron DeSantis, gobernador de la Florida, propuso usar a la Armada y a la Guardia Costera de los Estados Unidos para bloquear la entrada a puertos mexicanos de buques transportadores de precursores químicos necesarios para la producción ilegal de fentanilo. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, afirmó que el breve levantamiento de mercenarios rusos en contra del Kremlin forma parte de una lucha dentro del sistema en ese país y que Washington y sus aliados no participaron, dijo. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. They agreed with me that we had to make sure we gave Putin no excuse. Let me emphasize, we gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO. Dice, nosotros queremos ser muy claro el pronunciamiento de que nosotros no participamos en esta intentona de levantamiento. Llegamos a la conclusión y tenemos que asegurarnos que el presidente ruso Vladimir Putin no nos culpe de algo en donde nosotros ni la Organización del Tratado Atlántico del Norte tuvimos nada que ver. Vladimir Putin, presidente de Rusia, habló a la nación tras la revuelta del grupo Wagner el fin de semana pasado. Prometió que cumplirá el acuerdo alcanzado. Dijo que la mayoría de los integrantes de este grupo son patriotas y que aquellos que quieran irse a Bielorrusia pueden hacerlo o firmar contratos con el Ministerio de la Defensa ruso y seguir cumpliendo con honor a la patria. Sin embargo, destacó que las acciones del último fin de semana son parte del grupo Wagner. No solamente traicionaron a la patria, sino a quienes confiaron en ellos luego de grandes conquistas en el frente de batalla en contra de Ucrania. Agradeció a todos los ciudadanos rusos por mostrar carácter ante esta situación. El líder del grupo mercenario Wagner defendió su efímera insurrección en la declaración de audio. Con esto, Yevgeny Prigozhin dijo que actuó para evitar la destrucción de la compañía militar privada Wagner y en respuesta a un ataque a un campamento de Wagner que mató a unos 30 combatientes. España se encuentra inmersa en su primera ola de calor de verano que podría provocar temperaturas por encima de los 44 grados centígrados en Andalucía. Eso lo informó la Agencia Estatal de Meteorología. En las últimas semanas, Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique,
ha estado bajo el ojo del huracán y no por buenas razones, sino por problemas a los que se ha enfrentado en el ámbito laboral. Hace unos días trascendió que Spotify decidió terminar con el contrato que tenía con Marco y Enrique para el podcast de La Primera llamado Arquetipos. Y poco después se dijo que Netflix podría acabar su contrato con ambos si no entregan mejores propuestas para proyectos de calidad y también de interés. El ahora CEO de United Talent Agency, Jeremy Zimmer, quien ha representado a famosos como Mariah Carey, como Bryan Cranston, como Chelsea Handler, como Kevin Hart, dijo que la razón de estos problemas es que la duquesa de Sussex realmente no tiene talento alguno. Así lo dijo, no tiene talento alguno. El suéter de la marca Warm and Wonderful está estampado de ovejas blancas y una oveja negra que usó la princesa Diana durante un evento en los 80s, que será subastado en agosto por la empresa Sotheby's en el Reino Unido, y pues ahí estará encabezando los íconos de la moda. Según un comunicado de prensa, en marzo de este año el suéter fue encontrado por las diseñadoras Sally Moore y Joanna Osborne mientras buscaban diseños y patrones antiguos en un ático. Al hurgar más, ubicaron una caja pequeña y dentro descubrieron el suéter. Este tenía un diseño de oveja negra que, según muchos, representaba a la misma princesa de Gales, que no se sentía parte de la familia real. La prenda la usó Diana por primera vez en un partido de polo de su esposo Carlos en el año de 1981. Todos lo notaron, analizaron y criticaron en su momento. Durante ese partido el suéter se dañó y la princesa Diana pidió una reparación. Sin embargo, la marca se lo quedó y no lo reportó, sino que le tejieron uno nuevo y se lo enviaron de regreso. Y con ello, pues se encuentran, vamos a ver en cuánto se subasta, ¿no? Un suétercito de la princesa Diana que seguramente hará para muchos las delicias en caso de que se lo quieran quedar, desde el punto de vista de, de la memoria que esto les pueda representar. Ese es, digamos, un ícono de la moda. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que está muy dividida de la respuesta. El Frente Amplio por México pretende que la sociedad y los partidos de Va por México busquen un candidato a la presidencia. ¿Te sientes tomado en cuenta con esta nueva forma de selección? La respuesta para fines prácticos es la mitad. La mitad se siente tomado en cuenta, la otra mitad no siente que se esté siendo tomada en cuenta. Y yo te pediría a ti que midamos este efecto que por primera vez se da en la historia de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana está participando en las elecciones del año que viene. Estamos haciéndolo. Vamos a ser parte de ello. Yo creo que esto es un hito histórico para México. Tenemos que aprovecharlo. Bueno, de esto les voy a hablar más adelante. Vamos a hacer una pausa. Regreso con más noticias. Estamos en Central FM Equilibrio, en esta primera emisión. Una emisión de trabajo periodístico que siempre estará dispuesta contigo a hablar de temas de manera abierta y siempre hablarte con lo que nosotros consideramos que es la verdad. Pedro Ferriz Secón y su editorial. En Central FM Equilibrio. Bueno, quiero decirles que pues creo que quedan más dudas que certezas ahora que veo un frente que parece la unión entre la sociedad y los partidos políticos de oposición, es decir, el PAN, el PRD, el PRI y la ausencia del Movimiento Ciudadano en este momento. 2 miembros de la sociedad y 3 líderes de los partidos políticos hablaron el día de ayer. ¿Qué escuché? Vi todo el evento y escuché a un Alejandro Moreno hablando como un político de siempre en el PRI. No se le fue un solo punto, todos los estuvo afanosamente enumerando uno por uno. Pero hay algo, no sé qué, que no le creo, y no sé si ustedes estén en la misma posición. Marco Cortés se vio, pues como es,
Marco Cortés se vio limitado por un liderazgo que está un tanto acotado. Pienso que Marco Cortés está al frente de un partido Acción Nacional que podría ser mucho más y que pues Marco Cortés no lo impulsa a que sea ese mucho más. Mientras que Jesús Zambrano está tratando de mantener el registro en un partido doliente, angustiosamente delirante, que pues prácticamente no tiene ya quien se le sume. Y entre los tres forman esta alianza de Va por México. Hablaron dos personas de la sociedad civil. Fueron mujeres. Sus discursos fueron, sí, trataron de mover a las conciencias de la sociedad, pero lo que creo que es importante es que ninguno de los cinco habló con el corazón. Hablaron ante un texto. Y yo lo que pienso es que en este momento al país se le tiene que hablar con la mente, con el corazón, abiertamente, descarnadamente, hasta encontrar en el ciudadano, en ti, la convicción de que tiene que intervenir en las elecciones presentes y futuras. Porque lo que se está marcando con la presencia de la sociedad es un hecho histórico. Nunca antes la sociedad se había tratado de meter para participar en la designación de un candidato a la presidencia de la República. Nunca. Siempre se había dado desde los partidos políticos. Nada más revisemos y no nos vayamos muy atrás. Vayámonos a las últimas elecciones que se dieron. ¿Quiénes estaban? Bueno, estaba obviamente pues, el creador de Morena como candidato, es decir, el hombre equipo, era todo, el señor López Obrador. Del lado del PRI había un señor que fue definido por Enrique Peña Nieto y que era José Antonio Meade, un hombre que no era siquiera, así lo decían sus discursos, ni siquiera era miembro del PRI. Y por el lado del PAN estaba Ricardo Anaya, un joven destacado, cuya candidatura fue decidida en el propio Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Estaba el Bronco que se metió y luego acabó en la cárcel, pero en fin, eso no es importante. Lo importante es que en el PAN hubo un candidato que lo decidió el PAN, en el PRI hubo un candidato que lo decidió Peña Nieto y en Morena hubo un candidato que se decidió a sí mismo. Pero ahora, y por primera vez en la historia, el Frente Amplio por México, así se llama este nuevo nombre de esta nueva, digamos, organización virtual, pone a la sociedad primero, cosa que no se vio en el evento. Primero, en el evento de ayer, primero se hablaba de los partidos políticos y luego de la sociedad. Yo lo quiero ver al revés. Primero, la sociedad organizada y los partidos políticos de la Alianza Va por México se pusieron de acuerdo para llegar a la selección de quién será, luego de una auscultación, el candidato de esta oposición a Morena a la presidencia de la República. Había 14 invitados. Ahí a esta reunión estaba Xochitl Gálvez, estaba Lili Téllez, estaba Beatriz Paredes, estaba Ángel Gurría, estaba José Antonio Romero Hicks, estaban Silvano Aureoles, estaba Santiago Krill, estaba Enrique de la Madrid, estaba Gustavo de Hoyos, estaban los 14 que ya conocemos. Desde mi punto de vista faltó Damián Cepeda y para algunos otros, desde su punto de vista, también faltaba Miguel Mancera. Pero el hecho es que ahí estaban los 14 aspirantes a la presidencia de la República. Ahora, estos por quienes fueron decididos. Algunos de manera unilateral se pusieron para que fueran nombrados. Uno de ellos fue Ángel Gurría. Él tomó por voluntad propia el decir yo quiero ser candidato. Otro que por voluntad propia decidió ser candidato, Xochitl Gálvez. Otra, Lili Téllez. Otro, Gustavo de Hoyos. Pero el caso de, por ejemplo, Santiago Krill, pienso que esta es una decisión de partido. Es lo que pienso. De Jorge Luis Preciado, pues no tengo la menor idea porque estaba ahí, pero ahí estaba.
Había otros como Juan Carlos Romero Hicks, un hombre de capacidades más que sobradas, que pienso que, aparte de su iniciativa individual, es un gran perfil de un panista que es reconocible por su grado de desarrollo académico. Es un hombre culto, interesante. Pero si hay más miembros de la sociedad civil, vamos a pensar que hubiera más. ¿Se van a conformar a partir de ya? ¿Saben ustedes cuál es el primer filtro que se pone en este Frente Amplio por México? El que cada candidato vaya respaldado por 150,000 firmas. Y ustedes dirán, ¿es mucho o es poco? Yo lo único que les puedo decir es que son 150,000 y pienso que 150,000 de lo que sea, tiene que estar detrás una organización, una estructura. Y muchos en lo individual no podrán llegar a los 150,000 siquiera. Y tú dirás, ¿y por no llegar a los 150,000 esto los descalifica? Pienso que no, pero pienso que la vara la pusieron un tanto alta. Al principio, el PAN había propuesto 1,000,000 de firmas. Yo viví lo que captar 1,000,000 de firmas. Y créanmelo, se necesitan recursos y estructura. Y eso no lo tuve. Y pienso que si hay algún buen candidato que pudiera ser un gran presidente, que a lo mejor no tiene la estructura para captar estas 150,000 firmas, lo van a dejar de lado. Creo que tendría que ser más ágil la nominación de quienes pudieran asistir a la gran contienda por la presidencia en el caso de la oposición. Y creo que la forma es fondo. Y aquí estoy viendo que de un Va por México y de un Frente Cívico Nacional y otras organizaciones de la sociedad civil, se acabó haciendo este Frente Amplio por México. ¿Qué representa este nombre? Pues todo o nada. Todo porque la sociedad está adentro y nada porque pareciera ser un ardid de los partidos políticos para justificar la presencia de una sociedad que, bueno, va a estar activa en la medida que de aquí en adelante lo demuestre. Y aquí es donde hago un llamado a ti en lo personal. A ti que me estás escuchando. Tú eres parte de la sociedad. Actívate como miembro de la sociedad y éntrale al terreno del involucramiento y de la propuesta. Propón, da tu propio sentido a lo que se está tratando de hacer y sobre todo en estos nuevos tiempos del mundo, no solamente de México, sino del mundo, veamos que podemos hacer historia. Estamos obligados a hacer historia. Y esa historia la vamos a escribir solamente si participamos en ella. Así como lo has hecho en las marchas del 26 de febrero de este año y del 13 de noviembre del año pasado, que fueron momentos emblemáticos en los que la sociedad dijo, voy y participo. Pienso que este es un tiempo para pensar en qué es lo que tú puedes dar para que esta sociedad activa realmente sea trascendente en lo que será la nominación del próximo presidente de México, que no tengo la menor duda, va a salir de ahí, no va a salir de las corcholatas. Las corcholatas son la misma porquería ineficaz que representa el presidente de la República, un hombre acomplejado, incapaz, ignorante, irresponsable y traidor a la patria misma. Y creo que tú sabes perfectamente bien que en las últimas elecciones ha habido un poquito arriba del 50% del padrón electoral que ha asistido a votar. Yo nada más te digo una cosa, tenemos una obligación. Si logramos que vaya a votar arriba del 70%, tenemos una cosa garantizada. No gobernará Morena a México jamás, después de esta experiencia de un sexenio que ha sido lo más deteriorante, catastrófico, antiinstitucional que ha habido en la historia del México moderno. López Obrador apostó a que después de terminado su periodo ingresaría a la historia y ya lo logró. Será recordado como lo peor que le ha pasado a México y
con esto podemos insistir. Si hubo alguna vez una campaña que declaró que López Obrador es un peligro para México, nosotros podemos evitar que lo siga haciendo, porque estoy seguro que el proyecto de Morena para el 24 será seguir gobernando para el presidente en funciones, ya sea en funciones o en su casa de descanso. Después de todo, los populistas llegan al poder y de ahí no los mueve nadie. Bueno, a menos que haya una sociedad capaz de removerlo. Y creo, como sociedad lo digo, que México está mucho más capacitado para salir de lo que no pudo salir ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba. Pero México sí. Saldremos adelante, contra viento y marea. Y quítate de la cabeza un principio que nos ha inyectado el presidente López, el hacer sentir que Morena es invencible. Bueno, Hitler hizo lo mismo con la raza aria y su nazismo, y no supo que terminaría toda esa pesadilla cuando decidió pegarse un tiro y matarse. Bueno, no quisiéramos que llegara tanto, pero sí por lo menos el tiro que se puede dar, que sea de carácter político. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Como les decía yo, ayer se presentó este Frente Amplio por México y dentro de los destacados invitados estaba Enrique de la Madrid, un hombre que ya de suyo en este momento ya cuenta con un gran apoyo de mucha gente me lo comenta a Enrique como un hombre inteligente, un hombre que se ve una persona sensata, capaz, preparado para el trabajo. Y Enrique está aquí conmigo esta mañana. Enrique de la Madrid, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, muy buenos días, saludos a ti, al auditorio. Enrique, ayer estuviste presente en la presentación del Frente Amplio por México. Fíjate que hago hoy una pregunta a nuestro público en el que le digo que ayer se presentó este frente y que se dieron las pautas para que hubiera la presencia de candidatos de la sociedad. Y le digo al público, ¿te sientes tomado en cuenta en esta nueva forma de selección? La mitad me contesta que sí y la mitad que no, Enrique. Y creo que esto no es por casualidad. Siento que la evolución de nuestro país hacia que la sociedad participe va a tomar tiempo, aunque claro, pues en comer y rascar todo es empezar. Tenemos que empezar en algún momento y creo que este es el inicio, pero está empezando, no sé si con entusiasmo o con cierta reticencia o cierto descreimiento de parte de la sociedad mexicana. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo no, Pedro? Pues a ver, te comento. Yo creo que primero hay que transmitirle a la sociedad, y yo soy testigo de ello, de que la propuesta que ayer se anunció, pues prácticamente el 90% viene de la sociedad. O sea, viene de la sociedad organizada, porque la sociedad es muy grande, pero finalmente hay un grupo que es el que toma la iniciativa, se puso a estudiar el tema, hizo propuestas, me consta, y esas propuestas fueron tomadas por los partidos. Déjame darte ejemplos. Este grupo, por ejemplo, insistía en que fuera un solo mecanismo, el de los partidos políticos y la sociedad. Así es. Que no hubiera nombramientos o postulaciones por partido, porque a mí esa idea tampoco me gustaba. A mí no me gustaba que los partidos políticos postularan de entrada a alguien, que fuera una entrada libre, por decirlo así, que el que quiera se inscriba. Así fue. Algún documento que vi tiempo atrás también hablaba del número de las firmas, como una manera también de cribar, Pedro, también de decir, bueno, a ver, que se inscriba el que quiera, pero después que continúe el que pueda, porque al final del día pues se necesita también ahí comprobar si tienes o no tienes apoyo ciudadano y si tienes o no, digamos, arrastre. La sociedad también planteó que haya debates, y va a haber debates. Y por último, que una manera de decidir quién va a representar, quién va a ser el responsable de este Frente Amplio, se utilizaban encuestas, pero otros decían, sí, pero también quiero que haya elecciones.
Todo eso está en el sistema, Pedro. Entonces, lo que yo le diría a la gente que todavía tiene dudas es que queden muy tranquilos de que esta propuesta viene de la sociedad. Entonces, entiendo que tengamos todos dudas y sospechas, en fin, pero viene de la sociedad y a mí eso me deja muy contento porque yo lo que le decía a los partidos, Pedro, es que si no se tomaba la sociedad en cuenta o si no era un método ciudadano, no iba a prosperar. Pues sí fue ciudadano y yo estoy en ese sentido muy alentado y muy optimista. Estás alentado y optimista. Hubo en la presentación la intervención de los 3 presidentes de los partidos políticos que integran a la alianza y hubo la presentación de 2 representantes de la sociedad, por cierto, mujeres. En ello, los discursos de los presidentes de los partidos políticos fueron muy al estilo de antes. El que más le noté el estilo de antes, no sin pensar que sí tenía una vehemencia, era el de Alito. El de Marco, pues a la mitad, y tal vez el más sensato y el más sencillo fue el de Jesús Zambrano. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el estado de salud de los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos? Particularmente, ¿cómo ves al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en el que ha habido reiterados llamados al interior para remover a Alejandro Moreno y este se ha quedado en el poder? ¿Cómo sientes tú ese liderazgo en lo particular? Pues mira, yo evalúo a la gente, Pedro, por lo que al final del día son capaces de hacer, más que muchas veces por lo que dicen. Y reitero, los partidos traían algunos de ellos ideas distintas. Por ejemplo, algunos decían, oye, vamos a postular de cada partido un hombre y una mujer. Entonces, y que la sociedad civil postule a 2 personas, ¿no? O sea, empezaron con algunas ideas, o empezaron incluso con ideas de 1 millón de firmas. Y lo que yo veo, porque soy testigo, y en un lapso corto, no creas que de muchas semanas, incluso de pocas semanas, fueron llegando a esta posición que es, repito, la más cercana a lo que la sociedad pidió. Es más, diría, fue lo que la sociedad pidió. Entonces, a mí yo creo que demostraron flexibilidad, realismo, porque saben que solo así la sociedad se va a poder interesar. Y aún así, Pedro, lo que tú me estás platicando, aún así a algunos les cuesta trabajo, pero no importa, es normal, hay que insistir. ¿Cómo los veo? Pues yo los veo que fueron capaces de armar esto, que no es fácil, y ahora hay que seguirle, porque hay que armar una buena aplicación, hay que armar estos debates, hay que hacer buenas estrategias de comunicación para alentar a la gente. Ahora, eso también nos toca, pues, a los que aspiramos. Y veo que yo estoy seguro que el método va a ser absolutamente más atractivo que lo que están haciendo los del otro lado, contra los cuales al final del día pues vamos a competir. Es una competencia y este método me parece a mí un método que sí nos va a permitir a todos irnos metiendo en él en diferentes etapas. Y al final del día creo que lo que debiéramos de reconocer es sí es diferente, sí es novedoso, sí es ciudadano, y bueno, pues vamos para allá porque México necesita cambiar, sobre todo para enfrentar los muchísimos problemas que tenemos, pero sobre todo para crear un país de oportunidades. Este país es maravilloso y podríamos estar mejor y merecemos más. No, vamos a mucho mejor. Enrique, a mí me preocupó muchísimo en las últimas elecciones en el Estado de México el abstencionismo, porque yo creo que las personas que estamos convencidas de que tenemos que participar y que votar no solamente es un derecho, sino que es una obligación, pues estamos conscientes, incluso muchos de nosotros, no todos, estamos conscientes que tenemos que saber por quién desde el punto de vista del conocimiento profundo de lo que esto significa. Pero, ¿qué pensar del abstencionismo? ¿Qué pensar de esas personas que dicen, no, a mí por más que me la pongan, yo no veo más que una estructura partidista que está tratando de hacer lo mismo para regresar? Y aquí entra el discurso de López Obrador, la oligarquía que quiere regresar al poder para hacer las mismas tropelías. En fin, hay un sinnúmero de factores que podrían llevar a la sociedad o a confundirse o a no participar, que acabaría siendo nocivo, muy nocivo para el país. Hay 2 comentarios. Bueno, primero yo digo, cuando me pregunta alguien, oye Enrique, ¿qué podemos hacer para ayudar? Le digo, así lo digo pues, abiertamente, le digo, primero,
hablar ya bien del método, porque nosotros mismos, o podemos incluso a la gente confundirla, si le damos a entender que no es un método adecuado. Entonces, de entrada, yo digo hablar bien del método. Después, si ya estamos claros, muchos de nosotros, que no nos gusta lo que estamos viendo con Morena y el desastre de gobierno, pues también dejar muy claro que solamente existe esta opción. Esa es la verdad. O sea, no hay 3, no hay 4 opciones, no hay 5, no, nomás hay 2. Y si sabemos que esta otra es dañina para el país, es perjudicial y mata la esperanza y el futuro de los mexicanos, pues mejor fortalezcamos esta. El abstencionismo en el Estado de México le aplicó igual a unos que a otros, pues fue de la mitad de la gente la que no salió a votar. Entonces, ahí también hay que estudiar, Pedro, porque con un grupo de gente el otro día me hablaban, por ejemplo, de un segmento, es un sentimiento, ¿no?, de personas que a veces son indiferentes. ¿Indiferentes a qué? A todo, indiferentes. Entonces, en cambio hay otras categorías, el esperanzado, el ilusionado, el rebelde. Entonces creo que hasta en esto tenemos que aplicarle un poco más de conocimiento para saber cómo llegarle a esa gente que hoy no votó, o sea, y que no es como será obvio, no es simplemente, oigan, vengan a votar. No, pues gracias, eso yo ya sabía, pero no me animé, no me interesó. Creo que hay que estudiar bien el fenómeno, yo así lo he planteado con algunas personas, hagamos estudios serios para saber cómo animar a la gente. Pero a mí, y yo sí quiero ser muy claro en eso, a mí sí me anima haber llegado a lo que ayer llegamos. Porque mucha gente decía, no va a haber alianza, ya hay. No se van a poner de acuerdo, ya hay. No van a encontrar el método, ya hay. Y ya hay fecha, incluso hasta de la elección. Entonces muchas de estas dudas, Pedro, se van a ir solventando en la medida en que los supuestos no ocurren. ¿Es que va a pasar esto? Pues no pasó. Yo estoy seguro. Y les dije yo a los partidos en su momento, sorprendan, hombre, sorprendan. Porque la gente espera tan poco de la política y tan poco de los partidos que sorprendan haciendo las cosas bien. Yo creo que están sorprendiendo y en ese sentido a mí me gusta el método, es de los ciudadanos, es lo que hay. Y es lo que hay y es muy bueno lo que hay. A ti te entusiasma esta etapa. A mí me entusiasma la idea de que por primera vez en la historia, en la que la sociedad va a participar desde la base de lo que sería la organización de lo que serán las elecciones hacia el futuro que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Me queda un último comentario que quiero desahogar contigo en este momento, y este tiene que ver con los recursos. Tú sabes que la política se mueve con dinero. Hasta este momento, tú y lo que ves de los demás contendientes que estuvieron ahí sentados contigo, compartiendo ustedes los 14, ¿de dónde han salido los recursos para estar en donde están y para difundirse como se han difundido? Pues mira, unos tienen, la mayoría, creo que yo soy el único que no, tienen cargos públicos. Son diputados, son senadores, son gobernadores algunos, yo creo que ya nada más quedan de los de diputados y senadores, y eso les ha dado, a mi juicio, una ventaja. Tienen plataforma. Entonces, cuando tú te subes a la tribuna y hablas sobre alguna iniciativa de algo, los medios te siguen. O los propios medios tienen, ya ves que cubren la fuente, ¿no? Cubren el Senado, cubren la Cámara de Diputados. Ahí hay una ventaja con respecto a los que no. Los que no tenemos que tener más imaginación y tenemos que tener más talento. Y sí es verdad que en la política influye el dinero, pero yo siempre digo, pues qué fácil. O sea, si es hacer política nada más porque se tiene dinero, entonces no se tiene mucha imaginación, entonces no se tiene talento, entonces no se tienen ideas. Yo creo que el reto, Pedro, es hacer política con el menor dinero posible, pero con la mayor riqueza de ideas, de propuestas, de entusiasmo, de creatividad, de gente que te siga. Yo esa es en la que creo. Porque si es dinero, pues nos ganaría. Yo diría, no, pues nada que hacer contra los de enfrente. Y no, sí les vamos a ganar. Porque allá también ya están derrochando el dinero de los mexicanos. ¿De dónde sacan el dinero los de enfrente? De nuestros bolsillos, de nuestros impuestos. Ahí sí queda muy claro de dónde viene el dinero, de ahí viene. Y en nuestro caso creo que tenemos que hacer un esfuerzo de también aprovechar a estos amigos que a veces te dicen, oye, ¿cómo te ayudo? Pues de entrada, yo les diría ahorita, guardándome tu firma. Porque una vez que venga la plataforma y tengamos fecha, ese día se va a necesitar una firma para que uno pueda pasar a la siguiente etapa. Y esa firma solamente será por una persona. Entonces a mí si alguien me dice, o de los que me han dicho, ¿cómo te ayudo? De entrada le digo, guárdame la firma. No se la des a nadie si es que te interesa mi propuesta. ¿Qué pasa si la firma para que alguien llegue
la pone alguien de Morena o de su gente. Pues mira, tú y yo sabemos esto porque pues estamos rodeados de bots, ¿no? Cada vez que ponemos algo en las plataformas tenemos unas respuestas por demás exultantes. Pero, ¿qué pasaría si desde los externos opositores, en este caso Morena, el PT, etcétera, hicieran con su granja de bots firmas para apoyar a X o Z candidato del otro lado, es decir, del lado de nosotros? Y hablo de nosotros, y perdón que sea yo así de parcial, pero pues una son ellos, los Morena y sus aliados, y otra somos nosotros, los que queremos otro país. ¿Cómo podemos hacerle para que no metan la mano en lo que es un proceso interno entre nosotros? Lo que nos explican, y obviamente hay que darle seguimiento, es que primero, pues los que estamos yendo por las firmas somos nosotros. O sea, nosotros estamos yendo a buscar a nuestros propios, digamos, seguidores que pensamos que nos van a dar la firma y eventualmente quieren votar. También los partidos, ahí entiendo que hay una discusión, también podrían incorporar a su padrón. Pero habrá un sistema, así nos lo han explicado, pues que justamente evite que se te puedan meter los del otro lado con el ánimo de incidir. Entonces ahí la explicación que nos han dado es que se está creando el sistema, es un sistema pues, sofisticado para todo esto, para que no se nos metan los que no deben de meterse, para que no se nos caiga el sistema, y al final del día en eso están trabajando, Pedro, en hacerlo así. Pero fíjate qué interesante es que nos obliga, a pesar de lo que llevamos trabajando, nos obliga de entrada a llegar a recoger 150,000 firmas. Es un montón. Sí, es un montón. Entonces sí implica trabajo, sí implica organizarse, y yo digo, al rato me toca empezar a hacer mi lista también de conocidos y de amigos y de gente que justamente le dices, oye, ¿y tú con cuánto me vas a ayudar? No de dinero, ¿con cuántas firmas me vas a ayudar? Sí, porque sí se necesita no solamente una presencia de una red de amigos, estamos hablando de un país completo. Enrique, por más alcance, tú eres un hombre que tiene una penetración clara de tu nombre, tu nombre y tu apellido pesan y pesan mucho. Tu padre fue presidente de la República, tú eres un hombre que no quiero decir que porque tu padre lo fue, tú no tienes tus merecimientos, los has cosechado y te los has ganado. Pero pues llegar a las 150,000 firmas, a mí de entrada fue la única condición que desde mi punto de vista, porque yo ya lo viví, no me gustó. Sí, y yo estoy de acuerdo. A ver, es muy retador, muy retador. Pero también entiendo que imagínate que tuviéramos mañana, en Estados Unidos me platicaba alguien que tienes 400 aspirantes para la presidencia en Estados Unidos. ¿Cómo discriminas? Pues una manera de discriminar es, pues enséñame fuerza, enséñame músculo. Y en teoría, pues esto lo venimos haciendo algunos durante años, ¿no? Que vas construyendo un nombre, que vas incluso ahora con las redes construyendo seguidores. Por eso no es, y creo que así debe ser, no es que de repente alguien se amaneció y dijo, oye, fíjate que hoy mi horóscopo dice que me debo de incorporar a la lista de aspirantes. Pues no funciona así. Y en algún lugar había que poner una línea, y sí está alta, sí está pesadita, pero creo que de lo que va a quedar después de eso es justamente un número más reducido, que es el que sí puede entrar a los debates, que es el que sí le va a dar vueltas al país, y es entre los cuales se va a escoger a través de encuesta y de votación directa. Por eso digo, a mí el método sí me gusta porque tiene todos los elementos que creo que un método, ¿para llegar a qué? Porque es lo que no se nos debe olvidar, a la persona más competitiva, a la que pueda ganarle a Morena, y también más competente, que pueda armar el mejor gobierno de coalición en el futuro. Esas dos cosas son las que hay que buscar. Y por eso, pues sí está empinado, y yo siempre he dicho que esto no es más que simplemente querer subir al Everest con mal tiempo, con un chorro de piedras y avalanchas, pero fuera de eso se puede. Bueno, se puede. Me gusta tu tono, Enrique, me gusta que se vea ese optimismo. Estamos viviendo tiempos inéditos para el país. Me gusta hasta dónde ha llegado la sociedad. Me parece que el acuerdo de ayer, con todos sus asegúnes, tiene muchos avances que tenemos que apreciar y capitalizar y hacer conciencia a la sociedad de nuestro derecho a la democracia y nuestra obligación de ejercerla, porque no solamente es un derecho gratuito o ganado, sino que esto tiene que ser compensado con participación
Y ahí, pues, la ciudadanía tiene mucho que decir y espero que lo diga en su oportunidad en estos próximos meses. Enrique de la Y así hay Madrid. que hacerlo. Sí. Y así hay que hacerlo, Pedro, y solamente por último, ¿para qué? Para alcanzar el mejor México posible, un México de oportunidades y donde cada uno de nosotros y nuestras familias salgan adelante, porque ese es el objetivo final. Ese es el objetivo. Estoy absolutamente convencido que entre todos está en nuestra mano el poder reencarrilar a un país que en estos últimos años un presidente y su equipo lo ha llevado al desastre. No, no dudo en decirlo, al desastre. Y de aquí, de esto, tenemos que salir adelante. Enrique, gracias por tu presencia aquí conmigo. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad, un saludo afectuoso como siempre. También, como siempre, para ti y tu familia. Enrique de la Madrid, el día de hoy se muestra optimista ante el futuro. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tenemos de frente un reto muy grande en el campo mexicano y quiero platicarlo esto con Juan Carlos Anaya. Él es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y te saludo esta mañana. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Pedro, con el gusto de estar en tu programa. Oye, este decreto de arancel de un 50% al maíz blanco, ¿cómo lo podemos ver? Yo nunca había visto un arancel así para un producto del sector primario como lo que aquí se pretende. ¿Esto es un agravio para el comercio trilateral o cómo lo ves tú desde tu óptica? Mira, yo creo que la narrativa del actual gobierno es equivocada en virtud de que todo nace, Pedro, con la inflación, cuando abren los mercados, los mercados sin arancel, y queda sin arancel Sudáfrica, que es un país que nos exportaba hace muchos años, en 2011-12, maíz blanco, se abre y entra maíz blanco de Sudáfrica a finales del año, principios del año, pero no sabían que era también genéticamente modificado, ¿sí? Y el 13 de febrero publican otro decreto donde no permiten la importación de maíz genéticamente modificado. O sea, México no siembra maíces genéticamente modificados, está prohibido, pero sí importamos, y el decreto del 13 de febrero, al darse cuenta del problema de que en México somos deficitarios, permiten que entren los genéticamente modificados en maíz amarillo, pero no en blanco. Este decreto del 50% no tenía ya caso de ser, porque ya está prohibido traer maíz genéticamente modificado. Y los dos únicos países que exportan maíz blanco, que son excedentarios, es Estados Unidos y Sudáfrica. Pero adicional, Pedro, México es autosuficiente en maíz blanco. México produce 28 millones de toneladas, de las cuales 24.5 millones de toneladas es de maíz blanco. Consumimos para el consumo humano y el autoconsumo 19. Nos sobran 5 millones de blanco que se va al sector pecuario e industrial o se exporta. Esta imposición de este arancel es solamente ver lo que ha sido la ineficiencia de este gobierno en el sector agropecuario, ya que en este sexenio del 2018, del 2019 al 2023, la producción de granos y oleaginosas no ha subido, se ha mantenido estable, aún con sus programas asistenciales, la productividad de este país no se ha incrementado. Y esto viene a colación porque en el estado de Sinaloa, como tú bien sabes, tomaron los agricultores primero las instalaciones de Pemex y luego el aeropuerto de la Ciudad de México, en virtud de que los precios internacionales se cayeron un 20% porque hay buena producción, y por otro lado, nuestra moneda fuerte también hizo que los precios se cayeran porque estamos cotizados con el mercado internacional de Chicago, y esto les impacta en un 17%. Esto llevó que los productores, principalmente de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, de recibir un precio el año pasado, que hubo 3 años de buenos precios, 7,050 pesos, hoy estén recibiendo 5,100 pesos la tonelada. ¿Qué hizo el actual gobierno? Sacar un programa con Segalmex y el gobierno del estado para 2 millones de toneladas para productores pequeños,
pero no atacaba a la problemática de todos los productores. Y esto vino a causar una serie de problemas, de desequilibrios en el mercado, en virtud de que el mercado va a atender de acuerdo a las fuerzas de la oferta y la demanda. Este programa de 2 millones de toneladas que creó el gobierno, al día de ayer solamente se habían pagado como 10,000 toneladas de los 2 millones y ya llevan almacenadas muchos de estos productos 40, 50 días. ¿Qué forzó al gobierno sacar este decreto de poner un arancel para poder decir que pueda subirse el precio del maíz blanco? Y no lo van a subir porque somos excedentarios en maíz blanco y además Sinaloa de sus 6.3 millones de toneladas solamente para el consumo de la harina y lo que es del nixtamal serán 3.5 millones de toneladas. El resto se va al sector pecuario que compran al precio internacional. Si tú pones este arancel, lo único que vas a crear es una sobreoferta y que los precios en Sinaloa sigan siendo bajos y esto va a llevar a los productores a un serio problema de carteras vencidas y que probablemente no estén en la actividad el próximo año. Eso puede generar hacia el futuro inmediato una crisis de escasez y de especulación, porque pues esto todo, este tipo de mercado tan alterado como se está viendo, pues yo creo que lo peor es tocarlo con este tipo de políticas que parecen, más que políticas públicas, parecen ocurrencias, Juan Carlos, y esto afecta no solamente a los productores, sino a toda la cadena hasta llegar a la mesa de los mexicanos y todas sus consecuencias para las familias, sobre todo de menos ingresos. Y lo que pasó también, Pedro, es que desmantelaron todos los programas de comercialización, acabaron con la política comercial donde había un ingreso objetivo hasta el año 2019, donde tú tenías un ingreso que también pasa en Estados Unidos y Europa, que si el productor, el precio está por debajo del mercado, el gobierno apoya. Y si está por arriba, el gobierno no mete las manos. Pero también había una agricultura por contrato que desde que sembraba el productor ya había un comprador y un precio. Y esa es una situación formidable. Ya no tiene el productor como ahorita estar viendo quién les va a comprar su cosecha. Esto se hacía a través también de coberturas de precios, que como hemos visto, la alta volatilidad de los precios, ahorita estoy viendo la pizarra, ayer subió el precio, hoy bajó, y para eso son las coberturas de precios que permite que el productor pueda tener garantizado un precio piso, que si el precio sube, él gana más, si el precio baja, ya está cubierto. La realidad, todo esto lo eliminaron, crearon precios de garantía. Yo trabajé en Conasupo, nos costó años quitar a la institución, jugó su papel en su momento, ya no era necesario. El gobierno no es buen operador y lo estamos viendo con todo lo que está sucediendo en Segalmex y lamentablemente esto está causando un serio problema en el sector agropecuario del país. Estaremos siguiendo este proceso que estoy viendo que va derechito a lo que será una cadena de amparos. Hacia adelante lo estoy viendo. No sé si esté yo en lo correcto o no, pero sí creo que se están sentando las bases para desestabilizar a la enorme cantidad de variables que hay en el campo, en su conjunto en el mundo, y de estas variables todo lo que debe de ser cubierto por un gobierno responsable que las entienda, porque de otra suerte lo que podríamos hacer es pues afectar a las reglas del mercado, y esto, insisto, en el sector primario es fundamental en un mundo tan altamente competitivo como el que tenemos en otros países cuyos esquemas son mucho más ágiles que lo que estamos viendo en México. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, te pido estar muy cerca en comunicación, si me lo permites, contigo para ver cómo es que evoluciona esta temática del campo en México. Gracias y buenos días. Con gusto, ya que nos apasiona este sector. Ya lo creo que sí, y además que lo conoces a profundidad en todas sus aristas. Gracias por estar conmigo y con el público. Gracias y buenos días. Gracias, buen día. Resumen de noticias en la hora central. Bueno, se creó el día de ayer, ya les digo, el Frente Amplio por México, en el que los ciudadanos, la sociedad civil organizada y los partidos políticos de la Alianza Va por México, PAN, PRI y PRD,
se pusieron de acuerdo para llegar a un candidato a la presidencia para el próximo 3 de septiembre, con una serie de pruebas de las que ya platiqué aquí con Enrique de la Madrid. Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, consideró que con el anuncio del método de selección se marca un nuevo pacto social de los partidos con los ciudadanos. Yo diría al revés, de los ciudadanos con los partidos. Vamos a ponernos al revés, ¿no? Al revés. Primero, los ciudadanos. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, destaca que los partidos mostraron disposición a escuchar a los ciudadanos. Yo diría al revés, Jesús. Los ciudadanos mostramos disposición de escuchar a los partidos. Marco Cortés del PAN estimó que se frenará la destrucción del gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador. No puedo estar más de acuerdo. Las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Lili Telles, presentes en el anuncio, admitieron tener dudas sobre el método de selección. Enrique de la Madrid, que habló conmigo hace un rato, dice, no, a mí me entusiasma el método de selección. Pienso que tenemos que mostrar algo de fuerza para poder contender. López Obrador dice que el candidato de la oposición rumbo al 24 ya está definido y que él mismo lo revelará dentro de 2 o 3 días. Es lo que dice este loco, mentiroso, patético presidente. Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, aseguró que sus rivales derrochan recursos de campaña, mientras que él es una blanca paloma. Y con ello, las corcholatas siguen haciendo sus desfiguros en medio de sus arranques que fueron... Imagínate arrancar diciendo que vas a formar la Secretaría de la Cuarta Transformación y que vas a poner al frente al hijo del presidente. O sea, esa es una. Y luego, imagínate empezar una campaña con una Claudia Sheinbaum histérica regañando al señor Alfonso Durazo, porque la tratan mal a la hora de llegar a los eventos. Y que no se te olvide que yo soy la candidata. O sea, con ese tipo de antecedentes, por Dios de mi vida. Ricardo Ruiz Suárez asumirá la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Se desempeñaba como subsecretario. Ya ahorita ya es un desgarriate. Miren, con el solo hecho de que Martí Batres sea el jefe de gobierno, nos damos por más que servidos. El órgano interno de control de la Sedena abre procedimiento de responsabilidad administrativa contra un coronel y un capitán por favorecer una empresa con un contrato por 300 millones de pesos. Una juez federal dicta formal prisión a 8 militares que se entregaron la semana pasada para enfrentar la acusación que los implica en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un juez federal decreta prisión preventiva justificada a Gualberto Ramírez, ex jefe antisecuestros del Aceido, por torturar a un miembro del crimen organizado implicado en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. La Fiscalía del Distrito Sur de Texas fincó nuevos cargos federales a Denise Ahumada, regidora de Reynosa, Tamaulipas, por lo que fue retenida sin derecho a fianza. Tras la violencia en Quintana Roo, el gobierno local morenista cambió a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, minimizó amenazas que recibió a través de cartulinas junto con el hallazgo de 7 personas desmembradas en el centro de la ciudad, en Chilpancingo. Dice que se trata de un distractor montado para ligarla con algún grupo del crimen organizado. Un enfrentamiento entre integrantes de 2 grupos del crimen organizado dejó 5 muertos en Chichihualco, en el estado de Guerrero. Por otra parte, grupos armados se enfrentaron a tiros con bloqueos y ataques a locales en Apatzingán, en la región de la Tierra Caliente, yo diría muy caliente, de Michoacán. Con mazos, hachas y un arma de fuego, 4 sujetos asaltaron la joyería Berger al interior del centro comercial Antara en Polanco, en la Ciudad de México. La inflación persistentemente alta y los riesgos de inestabilidad financiera podrían desencadenar un periodo prolongado de bajos crecimientos en el mundo e incluso de una recesión generalizada, según advierte Agustín Carstens, que es el director general del Banco Internacional de Pagos. El IGAE, el indicador global de actividad económica, anotó su mejor resultado en 13 meses, luego de crecer 0.82% a tasa mensual en abril, de acuerdo con el INEGI. La firma canadiense de infraestructura energética Enerflex solicitó iniciar un arbitraje contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, una organización del Grupo del Banco de México, luego de que un tribunal le ordenara, fíjense nada más, un tribunal México de conciliación y arbitraje, le ordenó indemnizar a un ex empleado
con más de 120 millones de dólares. ¿En qué cabeza cabe? Una juez federal de Mérida autorizó al gobierno central seguir con las obras del tramo 5 del Tren Maya de Cancún a Tulum en 81 hectáreas de selva para las que ya se permitió el cambio de uso de suelo forestal. Vamos a hacer una breve. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se va otra vez como candidato para gobernar a su país por los próximos 5 años. Vamos a ver si la pega. Habrá elecciones en El Salvador en el 2024. Vamos con Roberto José Pacheco, a quien saludo esta mañana. Roberto. Mi estimado Ferriz, te saludo con gusto. Bueno, pues persiste la cerrazón y la mayoría de Morena rechaza la realización de un periodo extraordinario para que el Senado pueda discutir y en su caso aprobar el nombramiento de cuando menos ya un comisionado, ¿no?, del INAI, para que les dé el quórum necesario y puedan trabajar. Lo anterior pese a la resolución judicial que les obliga a ello. A solo 6 votos a favor, 7 en contra y una abstención, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Permanente desecha el dictamen que preveía citar al Pleno Senatorial a una sesión extraordinaria el 29 de junio para designar a 2 nuevos integrantes del órgano garante del acceso a la información. El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín expresó su inconformidad cuando, obviamente, estando en la sesión de ayer, él notaba que lo iban a rechazar. Escuchemos lo que dijo. Pero decir, no vamos a darle consejero porque estamos haciendo una reforma, caramba, equivale a decir que, pues, no les vamos a dar medicinas a los enfermos del Seguro Social porque vamos a reformar al Seguro Social. ¿Por qué vamos a completar la plantilla de médicos si estamos haciendo una reforma del Seguro Social? Bueno, son argumentos que solamente quedaron en palabras, no pasó a mayores. La presidenta de la comisión, Mónica Fernández, pues se lava las manos y negó un desacato a la resolución judicial. Escuchemos lo que dijo. No se ha alcanzado la votación necesaria y por eso es que no se ha nombrado. Pero el Senado de la República ha actuado en consecuencia con el mandato legal. Y es que los morenistas argumentan que el INAI puede esperar los nombramientos y debe esperar una reforma al organismo que ya alista la mayoría parlamentaria, además de acusar una intromisión del Poder Judicial en las facultades del legislativo. Dice el diputado Alejandro Robles que quede muy claro, no va a haber nombramientos del INAI. Bueno, así las cosas, mi estimado Ferriz, ayer en el Senado, y al final de cuentas, pues mira, si no va a haber nombramiento, no hubiera tenido caso que hubieran aprobado la Comisión de Puntos de Gobernación y Puntos Constitucionales el dictamen, que pasara al Pleno de la Comisión Permanente y que se aprobara. Al final de cuentas, se hubiera convocado a un periodo extraordinario, pero no pasaría porque no tendrían la mayoría calificada de las 2/3 partes. Es como si invitas a una fiesta sin invitados. Así las cosas. Así las cosas. Gracias, como siempre, querido Roberto José Pacheco, por tu reporte. Gracias y buenos días. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Pablo Casas Lías. Él es director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas y te saludo. Querido Pablo, buenos días. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Oye, pues está el Aeroshow, el Air Show del 2023 en París, que es el evento a nivel mundial más importante de la industria aérea. ¿Qué me dices de él? Mira, pues efectivamente es el Paris Air Show de 2023, terminó este domingo pasado, y pues es el evento donde más importante a nivel mundial y donde se reúne toda la industria, principalmente constructores, aerolíneas, fabricantes de aeronaves, aerolíneas, inclusive la industria aeroespacial, en fin, y se aprovecha, fíjate Pedro, este evento, pues dada su magnitud, dada su importancia, se aprovecha para que todo el mundo haga la publicación o dé a conocer esas grandes contrataciones que se hacen. Por ejemplo, una aerolínea india, pues nada más adquirió de Airbus 500 aeronaves,
otras chinas como 300, con lo que implica ya en general de los miles de millones de dólares, ¿no? Bueno, entonces a mí lo que, con independencia de que este evento nos interesa, lo que nos dedicamos a esto, y que suceden además de otras cosas estas que te estoy diciendo, pues ahora que se ha dicho de que la aerolínea a cargo de la Sedena, que ya está autorizada, que todavía no está constituida, está autorizada pero no constituida ante notario, todavía no se publica en el diario oficial, pero que se ha venido diciendo por parte del presidente de muchos que ya están en pláticas para adquirir las aeronaves, mínimo 10 que necesitan para que vuele esta aerolínea a finales de año, con independencia de otros requisitos, pues se me hizo raro, o yo esperaba que en este evento, en este Paris Air Show 2023, pues el gobierno, como le gusta que quería todas este tipo de situaciones, hiciera el anuncio oficial de la adquisición, ya fuera con Airbus, con Boeing, con ATR, con alguno de los fabricantes, pues de la adquisición de las aeronaves que necesita para que esta aerolínea pueda estar volando en 6 meses, Pedro, porque hay que ser realistas que en un plan de negocio, sobre todo de una aerolínea, una vez que tú tienes la certeza de con qué equipos vas a volar, es decir, con qué aeronaves vas a volar, es entonces que tú sabes qué tipo de tripulaciones, cuántos elementos va a ser de tu tripulación, qué capacidades les tienes que dar, qué adiestramientos les tienes que dar, y entonces, en base a primero es el avión y luego el personal, entonces pensando en que faltan 6 meses, Pedro, pues yo esperaba que si hiciera este anuncio de las aeronaves para la aerolínea de la Sedena, dado que pues les quedan 6 meses y pues normalmente un entrenamiento o una capacitación de una tripulación pues tarda muchísimo más que eso, ¿no? Pero bueno, no fue el caso. No creo que piensen volar y aunque quisieran volar con la flota aérea que tiene el propio ejército, porque es una flota aérea configurada militarmente, no la puedes usar para aviación comercial, civil comercial, y mucho menos certificarla, ¿verdad? A lo mejor aquí de un plumazo lo hacen, pero no la van a poder certificar a nivel internacional. Entonces es fundamental las aeronaves, con independencia del nombre, con independencia de lo que quieran, pero es fundamental porque es el vehículo sobre lo cual se va a mover la aerolínea. Una aerolínea necesita de aviones, y los aviones, Pedro, se tienen que comprar a los fabricantes que son extranjeros, no los puedes embargar, no los puedes ir a tratar de privatizar, porque afortunado o desafortunadamente para el gobierno, pues no están aquí en el país, ¿no? Son empresas extranjeras. Entonces, pues bueno, pues veremos qué desenlace tiene eso. Se anunciaron más o menos, fíjate, casi la venta de 1,600 aeronaves, con todo lo que te podrás imaginar, ¿no? Entonces, esto con la parte de desarrollos aeroespaciales, fueron 8 estados de la República, entre ellos de los más socorridos va a ser Querétaro. Es sabido por todos los que nos dedicamos a esto que Querétaro tiene un aeroclúster, el principal, yo creo que del país, y bueno, lograron traer inversiones ahí con Safran y con GE, que prácticamente les hacen componentes para las turbocinas, y bueno, así más o menos el panorama, y esa es una realidad, ¿no? Entonces, mira, Pedro, esto aunado a la cuestión de la categoría 1 que seguimos sin recuperar, pues sigue teniendo el panorama de nuestra aviación nacional pues en vilo. Una de las partes fundamentales que implicó la reforma a la Ley de Aviación Civil y a la de Aeropuertos para que según el gobierno en base a eso pudieran recuperar la categoría, fue la parte de la medicina de aviación, Pedro. Ya tienen la medicina de aviación. ¿Y qué creo que falta ahora, Pedro? Médicos. Tuvieron que sacar una circulación la Agencia Federal de Aviación Civil en donde les está diciendo, les voy a aceptar sus certificados médicos vencidos, siempre y cuando me traigan mi identificación oficial y no sé qué. A ese extremo, Pedro, quiero recordarte que hace unos años un avión de una aerolínea alemana, no recuerdo, de una depresión que traía uno de los pilotos, se fue a estrellar allá por Canadá, no me recuerdo por dónde. Me acuerdo, se fue a estrellar en Suiza. Bueno. Me acuerdo. Y que traía una depresión, Pedro, que no, a pesar de los estrictos controles médicos que ellos tienen, eso se les fue. Imagínate aquí con nuestra autoridad aceptando certificados médicos vencidos, Pedro, y que tú te puedes imaginar que como está la vida y como está la dinámica mundial y personal y espiritual, tengas un piloto con depresión y se le antoje ir a hacer algo. Entonces, imagínate, Pedro, si hicieron las reformas,
según para poder recuperar estas categorías. Y ahora tienes que estar recibiendo exámenes médicos vencidos con el riesgo de que un piloto con diabetes le dé un coma diabético o un cardíaco con cardiopatía, un infarto. Entonces yo veo muy complicado, Pedro, esta situación de que, bueno, se supone que este mes deberíamos recuperar la categoría 1, según los informes y las comunicaciones que ha dado la Secretaría. Bueno, pues le quedan 4 días, Pedro, y pues no creo que en 4 días... No hay nada. Nada. Esto que me dices fue un avión de Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses con 120 muertos y fue a través de un piloto suicida que pues, de apellido Lubitz, que fue el que echó el avión para abajo. Y fíjate, como dices tú, con los controles que se llevan en lugares como Alemania sobre este tipo de patologías, imagínate tú lo que podríamos entender pudiera pasarnos a nosotros. Por lo pronto, veo de lo que tú me dices que esta propuesta de que haya una aerolínea controlada por la Sedena en México es otra payasada y otra ocurrencia del loco de Palacio Nacional. Perdón que lo diga así, pero ni modo, así es como lo pienso. Gracias como siempre, querido Pablo. De eso a que llegue a volar es un sueño guajiro. Saludos, así Pedro, es. Como siempre. Igualmente también para ti. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM, Equilibrio. Estoy en comunicación con Adriana Braniff, a quien saludo en este ámbito de la información internacional. Buenos días, Adriana. ¿Cómo estás, Pedro? Te saludo con muchísimo gusto este martesito. Un calor que hay por acá, pues en toda la franja, ¿no? Lo que es Texas. Estamos ahorita en camino hacia Texas por toda la costa de Florida. Pero mira, 2 temas interesantísimos el día de hoy. Bueno, primero, Ron DeSantis, que ya reveló su plan migratorio y que me parece que es una noticia muy, muy importante y de mucho interés para nuestro país. Ya sabemos que Ron DeSantis, pues, aspira a la candidatura republicana. Es decir, le quiere quitar a Donald Trump la posibilidad de tener la candidatura. Estoy bajándole aquí el volumen. Quitarle a Donald Trump la candidatura. Bueno, ya lleva, Pedro, 2 visitas a la frontera con México, a estados fronterizos. Ayer estuvo en Eagle Pass, que ya sabemos que es un cruce fronterizo importante de los Estados Unidos. Ahí te perdí, Adriana. A ver, ahorita la vamos a recuperar. Estamos empezando a ver cómo Ron DeSantis empieza a buscar un trabajo para llegar a destronar a Donald Trump. Muchas personas aquí de los círculos políticos de los Estados Unidos, las he consultado, me dicen que Donald Trump no tiene para dónde hacerse, que desde el punto de vista legal el hombre está copado, está arrinconado y no puede haber para él un futuro al frente de la candidatura sobre el Partido Republicano, pero Ron DeSantis tiene la palabra en este momento. Y Adriana, regreso contigo. Sí, disculpa el corte, Pedro. Bueno, el hecho es que estuvo ayer en Eagle Pass, que es este cruce fronterizo importante, que está justamente en lo que es Texas y Piedras Negras, para que la gente lo ubique. Estuvo ahí anteriormente, hace unas semanas estuvo en Arizona, que también es un estado fronteriza que colinda con Sonora, y ahí ya reveló su plan migratorio. Así rápidamente lo podemos decir, que si pensamos que Donald Trump era duro con la migración, no, espérense escuchar cuál es el plan migratorio de Ron DeSantis, porque ahora sí que pudiéramos decir que en esteroides. Rápidamente te platico, él lo que promete, así de entrada, es detener sin excusas el flujo migratorio. De entrada, si llega a la presidencia, ya dice que va a nombrar emergencia nacional, que va a considerar esto una invasión. Hay que acordarnos que ese término también lo usaba Donald Trump. Y bueno, esto es importante porque autoriza a mandar la Guardia Nacional en un asunto de ese tamaño. También dice que va a usar toda la fuerza y usa la palabra letal, que es mortal en la parte de la frontera, pero no hacia los migrantes, no hay que asustarnos tanto, sino hacia lo que él dice que son los que ya tomaron esta zona, que son los cárteles de la droga. Dice que va a asegurar la frontera con más muro, que va a construir más y que va a establecer una ley marcial en algunos puntos de los 3,000 kilómetros que compartimos con los Estados Unidos, que va a acabar con este tema de la nacionalidad por nacimiento, que él llama el turismo de partos, que es cuando
nace ahí una persona y automáticamente se convierte en estadounidense, lo va a quitar definitivamente y va a hacer reformas para que los policías de los estados, los sheriffs de los estados puedan deportar a la gente. Hoy solamente el Departamento de Seguridad Interior puede hacerlo, lo que se conoce como el Homeland Security y la patrulla fronteriza. Fuera de eso, hoy, así como está la ley, no se puede. Básicamente, Pedro, son las mismas políticas de Donald Trump, pero más radicales. ¿Cómo ves? Pues mira, son estas políticas que pareciera que habían llegado ya a un extremo. Nos damos cuenta de que cada vez hay más nutriente de carácter político que pudiera servir como catapulta para una sociedad que cada vez de que se habla mal de la frontera con nuestro país, los norteamericanos parecen sentirse extasiados con la idea de poner muros, barreras, techo, piso, lo que sea, con tal de dividirnos a estos dos países. Y creo que se está cometiendo un gravísimo error político que puede derivar en algo de peores consecuencias desde mi punto de vista. Sí, claramente se quiere ganar al sector de derecha más radical, lo quiere hacer, porque pues todo esto es político. Ya es muy criticado en Florida por las medidas que en su estado, él es gobernador, ha implementado, que son varias, ha sido muy criticado, incluso ha sido criticado hasta por el presidente menos intervencionista del mundo, que es el que está en nuestro Palacio Nacional. Acuérdate de ese incidente cuando anuncia todas estas medidas, Ron DeSantis, que son varias, en contra totalmente de los inmigrantes que entran, los que entran ilegalmente, hay que decirlo, la inmigración ilegal en Florida, porque no es todos los inmigrantes, o sea, no es nacionalista, sino que está en contra de la inmigración ilegal. Fue tan criticado por todos que hasta fue criticado por López Obrador, que fue cuando hasta llamó López Obrador a no votar a los hispanos que se encuentran aquí en este estado por Ron DeSantis, a lo que Ron DeSantis pues contestó al día siguiente diciendo que él lo único que hace es fomentar la migración legal y que López Obrador tiene el país controlado totalmente por el narcotráfico. Eso, me acuerdo mucho de ese asunto. Él también decía ayer en su conferencia de prensa, porque le preguntaron evidentemente sobre su postura de ante estos legisladores que hemos comentado aquí, que quieren nombrar a los cárteles de la droga grupos terroristas. Ha sido un tema caliente, y la postura de México, que se ha negado totalmente a esto, y Ron DeSantis contesta básicamente que ya no le preocupa el presidente de México porque ya se va, solamente le faltó decir la frase completa, ya se va a su rancho. Pero mira, así lo dijo, vamos a escucharlo. He's spoken out against the notion of having American troops on Mexican soil, and he's also spoken out against the U.S. labeling cartels as transnational criminal organizations. How would you work with the Mexican I don't know that president? he's going to be in office. I think his term will be up, and so it'll be interesting to see who ends up being there. But look, we're going to use whatever leverage we have to ensure that this issue is brought to a conclusion. Pues vamos a hacer todo lo posible para que esto tenga un final. Llegamos a una conclusión, pero por lo pronto creo que este presidente, el de México, va a terminar su periodo ya. Lo que, pues, prácticamente lo que dice Ron DeSantis es, de aquí en adelante nos tendremos que poner de acuerdo con alguien más, pero pues lo sugiere de esta manera, haciendo ver que el presidente de México verá sus días terminados en lo que él estará empezando. Es así como lo orienta, y creo que con eso lo dice todo. Sí, nada más rápidamente, Pedro. Yo ayer que escuché toda la conferencia de Ron DeSantis, siento que se está enfocando a la inmigración de todo el mundo hacia Florida. Lo dejó, hacia Estados Unidos, lo dejó muy claro y específico, que no se trata solamente de mexicanos, los que están cruzando, como normalmente se había pensado, sino da cifras y dice, ya hay 10,000 chinos que se han cruzado por la frontera ilegalmente. Dice que hay gente de Tayikistán. Claro que ellos no llegaron con nuestro avión presidencial, que ya sabemos que está en aquel país, ¿verdad? Pero que gente hasta de Tayikistán. Así es que así lo está manejando él, como que todo el mundo está tratando de entrar, invadiendo a los Estados Unidos, Pedro. Bueno, pues ahí está. Otra vez vuelve en el panorama político preelectoral en los Estados Unidos el tema de la migración, por supuesto, y el tema de la migración con México, por supuesto, en la que Ron DeSantis ya elimina a López Obrador, haciendo sentir que este hombre el año que viene será historia. Así de categórico. Gracias, como siempre, querida Adriana, y buen camino, ¿eh?
Gracias, Pedro. Estaré tratando de sentir el pulso aquí de los floridianos, a ver cómo ven a Ron DeSantis. El 60% cree que las políticas migratorias que él implementa no son buenas, eso para adelantar. Y vamos a estar muy atentos a lo largo del día también del caos de Rusia, del casi autogolpe del fin de semana que fue caótico, porque ya los oligarcas, los empresarios, los ricos que están ahí en Rusia ya están pensando que es el fin de Vladimir Putin. Vamos a ver, y ya podríamos estar en el camino a que se está buscando un sucesor. Esperemos que no acabemos peor, porque ya decíamos que si este líder mercenario que dio el autogolpe de Estado ahí, que se le volteó, llegaba, pues íbamos a pasar de malo a peor, Pedro. Así es que vamos a estar muy atentos. Te mando un saludo desde acá, desde Florida. Muchas gracias, querida Adriana, como siempre, en comunicación con nosotros aquí en Central FM Equilibrio, en Información Internacional. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM Equilibrio. Y estoy con mi Dore, querida. Mija, ¿cómo estás, mija? Buenos días. ¿Cómo estás, papacito? Te amo. Muy buenos días para ti, para todo el auditorio. Hoy vamos a platicar ahora sí que el pan de nuestro de todos los días, el estrés laboral. Que sucede que hay muchísimas personas que a raíz de un trabajo donde no están satisfechos, donde no encuentran una pasión. Hace unos días estaba hablando con Diana Servín también sobre cómo está funcionando, cuál es el compromiso de las personas ante el trabajo. Y hay una enorme falta de compromiso porque con lo único que se encuentran en sus escritorios es con estrés. Y es un problema muy común en muchísimas empresas. Y claro que tiene el poder de dejar consecuencias espantosas para la salud y también para la empresa. El estrés laboral es la tensión emocional y física que experimentan los trabajadores como resultado de las demandas laborales. Y las consecuencias de este estrés pueden incluir problemas físicos, obviamente como enfermedades cardíacas, que esa yo creo que es la que más nos debe de asustar, pero también tiene problemas más leves, pero son crónicos, como los gastrointestinales, colitis, gastritis, trastornos del sueño, ¿no? Insomnios, o que duermes pero no descansas. Y por supuesto que también puede causar problemas mentales como la ansiedad, como la depresión, como la angustia, y pueden tener un impacto muy heavy en los empleados, en la calidad de vida de los empleados y por supuesto en el resultado que está esperando una empresa. Las consecuencias, como pueden ver, es menos productividad, mayor ausentismo y obviamente el rendimiento que tenía la gente se va a ir como las baterías que estamos viendo ahorita en pantalla, se va a ir a extra low, a super low, y no va a haber forma de recargar esa pila porque vamos a llegar a un punto de breakdown. Las estadísticas del estrés laboral, que sí son un problema, fíjense, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral es la causa del 50% de los días laborales perdidos. Además, hay un estudio que demuestra, este estudio está realizado por la Universidad de Harvard y demostró que las personas que trabajan más de 11 horas al día tienen 67% más de probabilidades de sufrir un infarto en comparación con aquellos que trabajan entre 7 y 8 horas. Si se van a Hong Kong, si se van a Japón, si se van a China, en donde el trabajo provoca un nivel de estrés que te mueres, la tasa de suicidio también es grandísima y tan solo en un año, del 2020 al 2021, aumentó 20%. Entonces hay que voltearlo a ver. Es importante que las empresas tomen medidas para reducir el estrés laboral. Uno quiere trabajar en lugares donde te sientas cómodo. Por eso Google fue un trancazo para trabajar, porque te ponen gadgets y te ponen lugares en donde tu pensamiento puede fluir sin angustia, sin estrés y sin presión. Una buena forma de hacerlo es ofreciendo programas de bienestar, por supuesto, a toda la gente que trabaja en tu empresa. Obligar el tema de la actividad física. Literal, poner gimnasios. Hay empresas como Coca-Cola, ¿no?, que tiene hasta gimnasios ahí dentro de las áreas comunes, y puedes trabajar en lo que es llamadas telefónicas en la elíptica y no saben lo que ayuda. La meditación, para que les sirva, y cualquier técnica de relajación, y por supuesto elegir un trabajo que realmente te satisfaga, ¿no? Y también a la hora de reducir ese estrés laboral,
te vuelves más productivo. ¿Y cómo se reduce? Bueno, pues poniendo horas de trabajo que sean razonables, con descansos adecuados. No puedes comer en 20 minutos, ¿eh? Hay empresas que te dan 20 minutos para comer. Menos. A nosotros nos tocó, no, 5. No como Peña Nieto, te dan menos para, no, 5. Hay lugares en donde te dan nada para comer, tienes que, ahora sí que meter el taco rapidísimo, come en tu lugar. Hay empresas en las que te piden horas pompi también, ¿no? Que tienes que estar sentado nada más para cubrir el horario. La forma de trabajar ya mutó, ya migró, ya es otra cosa. Y hoy, que hay tanta información en materia emocional, es un muy buen momento para que tu empresa pegue ese brinco y le brindes a la gente con la que trabajas una estabilidad emocional. Y esa tiene que ser de tranquilidad, papacito. Claro que sí, mi querida hija. Tenemos que darnos cuenta de que el hombre necesita espacios para trabajar, para descansar del trabajo, para meterle estrés al trabajo y para salir de él y para no caer en lo que muchas veces se cae, que son enfermedades mentales. Y esas así, son a veces inevitables. Deportes en Central FM. Equilibrio. Y estamos con Leo Villalpando, que nos tiene el fascinante mundo de los deportes. Leo, te saludo esta mañana. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Pedro? Te saludo con muchísimo gusto también en esta mañana. Ya es martes para poder disfrutar de todo lo que se está viviendo y platicar un poco de lo que ha sido el mundo deportivo hasta este momento con una selección mexicana que sigue trabajando de cara a lo que será este enfrentamiento 2 en la Copa Oro, pero donde el medio deportivo, el medio futbolístico está más preocupado por saber si es Jimmy Lozano o no el hombre ideal para quedarse después de esta mágica revelación, sorpresa, forma de juego, manera en cómo encontró el hilo, el cómo jugar de esta selección nacional, que bueno, pues al final de cuentas parece muy interesante el cómo con esta varita mágica pudo hacer jugar a una selección y más allá de lo futbolístico, la actitud. Que seamos muy sinceros, venía desde el partido de Panamá, pero bueno, ya sabemos el cambio y todo lo que pasó. Lo cierto es que hoy las aguas están turbulentas por saber si es Jimmy Lozano o no el personaje indicado para poder tomar las riendas de la selección nacional. Hablando de las fuentes, hablando de lo real, hasta este momento Jaime Lozano no es considerado el personaje ideal al interior de la Federación Mexicana de Fútbol para quedarse con este responsable, pero la verdad es que terminan siendo cosas especiales las que se están viviendo alrededor. Puede que llegue a llenar el ojo a más de alguno, así es que veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto los jugadores están contentos, los jugadores están ganando y los jugadores están haciendo muchas cosas ahora que no se hacían, inclusive hace un par de semanas. Y hablando de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con este cambio de juego importante, la delegación mexicana y Colombia están peleando palmo a palmo para poder quedarse con este liderato. 23 preseas de oro para cada una de las delegaciones. El día de ayer, la verdad es que se vivió un día de locura porque México comenzó con una medalla de oro en remo, después comenzaría ahí a tener un altibajo, tanto México como Colombia, y entonces vino una seguidilla de 12 preseas de oro también para la delegación colombiana. Después la gran sorpresa se dio el día de ayer, donde Colombia le termina pegando a las diosas, a las sirenas, a Nuria Diosdado, a Jessica Sobrino y a todo el equipo de natación artística, y termina ganando, pero hay una protesta y entonces veremos. Todo parece indicar que ya en un par de horas se dará a conocer de manera oficial la victoria de Colombia al frente de este medallero, así es que una situación extraña, sorpresiva que le hayan ganado a México, quien en el 2014 se había llevado todos los oros, se esperaba que se llevara todos los oros en esta ocasión, pero ha quedado por ahí unos resquicios importantes, así es que al final de cuentas la delegación mexicana tratando de hacer frente, insistimos, con muchas medallas de plata, pero que todavía hay muy fuertes oportunidades con taekwondo, con el fútbol, que están todavía por iniciar
en los próximos días. Ya también en Cruz Azul con nuevo jugador, un defensor, Nathan Silva. El conjunto de los Pumas ya presentó su nueva playera. Las Águilas del América ya están con una victoria durante la pretemporada en contra de Cruz Azul, y así los equipos ya comienzan a trabajar de cara a lo que será el inicio de este torneo el próximo fin de semana. Jugarán 3 semanas, 4 semanas a lo mucho, y después hay un parón para el partido, bueno, el torneo de la Leagues Cup, este torneo que está generado entre todos los equipos de la MLS contra todos los equipos de la Liga MX. Un mes lo que va a durar este torneo. Terminando este torneo se reanuda la competición del torneo local, y así es como se está viviendo la fiesta justamente en el fútbol mexicano. De esta manera, mi estimado Pedro, yo regreso contigo, que tengas un excelente día, y evidentemente nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con la información más importante del mundo deportivo. Gracias, mi querido Leo. Gracias, como siempre. Gracias por tu presencia aquí. Y pues ya nos vamos. Gracias, queridos amigos, por el favor de su atención. Esperamos contar con ella el día de hoy. Más adelante estará Dore Ferriz en su punto y aparte a las 9 de la mañana en plataformas. Después su servidor en punto central a las 18 horas. Después estará Adriana Brani a las 19 horas en su punto de vista con más sobre este proceso electoral que se vive ya en los Estados Unidos en las elecciones, en la selección primaria, sobre todo el Partido Republicano, ya que el demócrata pues ya está definido como el presidente Biden. Y después a las 20 horas será lo mejor, punto y aparte, con Dore Ferriz a las 8 de la noche, tiempo del centro en México. Gracias como siempre, les agradezco como siempre el favor de su atención. Espero contar con ella en los próximos informativos, siempre cerca de todos ustedes, en nuestras redes digitales, en www.centralfmequilibrio.com, en todas nuestras aplicaciones y por supuesto también en nuestros podcasts que están siempre a lo largo de todo este día y toda la noche, a la hora que ustedes quieran, para servir y para informar. Gracias a nombre de mi equipo de trabajo, quien me honro en presidir. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, equilibrio.